La galaxia todavía vibraba con el eco de un triunfo que resultó ser un espejismo digital, un grito de victoria que se desvaneció antes de que el asombro pudiera transformarse en estabilidad. Aquellas famosas 5 horas en las que la humanidad, recién llegada al tablero de juego cósmico, pareció haber decapitado al Imperio Senari bajo el mando del almirante Marcus Steele, se grabaron en cada terminal de noticias como el nacimiento de una leyenda. La destrucción de la nave insignia, la ira del núcleo, fue el fotograma que alimentó la esperanza de 1000 mundos veteranos que habían sangrado durante siglos sin lograr lo que los hombres consiguieron en un parpadeo. Sin embargo, un año después, el silencio sepulcral del espacio empezó a devolver ecos que no deberían existir, revelando que la victoria no fue un punto final, sino la apertura de un paréntesis temporal que ahora amenazaba con devorar la realidad misma. El peso de ese error cayó sobre los hombros de Steele mientras observaba cómo la oscuridad del borde exterior empezaba a escupir naves que portaban firmas de energía imposibles, fragmentos de una tecnología que se suponía enterrada en el olvido. La capitana Sarah Connor, desde el puente de la Aegis, sintió el frío de la incertidumbre al detectar que los asentamientos de la colonia próxima ya no eran más que cicatrices de radiación en la superficie planetaria. Los Senari no habían muerto. Habían estado recolectando sus propios pedazos desde líneas temporales alternativas, utilizando las derrotas de otros universos como lecciones para perfeccionar su asalto en este. La reconstrucción de la ira del núcleo no fue un acto de ingeniería convencional, sino una cirugía cronológica que trajo de vuelta una fortaleza capaz de anular las leyes del tiempo tal como las conocíamos. En medio del caos diplomático de una coalición que empezaba a culpar a la humanidad por despertar a un monstruo más hambriento, surgió una figura que desafiaba toda lógica de guerra. Berek, un ingeniero cuántico desertor del dominio Senari, apareció en una nave de transporte maltrecha con una advertencia que heló la sangre de los presentes. El comandante supremo Celor ya no buscaba la conquista, sino el borrado absoluto de la humanidad. Su plan consistía en colapsar el tejido temporal desde el corazón del planeta Sentia, utilizando una matriz que permitiría reescribir la historia para que los humanos nunca hubieran abandonado el barro de la Tierra. El enemigo no solo conocía cada movimiento de Steele antes de que éste diera la orden, sino que estaba extrayendo recursos de siglos de civilización comprimidos en burbujas de tiempo acelerado. La desesperación obligó a Steele a formular una estrategia que rozaba el suicidio cuántico. Mientras la flota de la coalición actuaba como un cebo masivo para distraer al cañón temporal de la ira del núcleo, Sarah Connor lideraría un equipo de infiltración hacia la superficie de Sentia. El riesgo era absoluto, pues entrar en la atmósfera de aquel mundo significaba adentrarse en una distorsión donde los segundos se convertían en años y la realidad perdía su cohesión. Durante el descenso, la nave furtiva fue alcanzada por un disruptor que la sacó de fase, provocando un impacto violento contra las llanuras áridas de un planeta que parecía respirar el odio de una raza que se negaba a ser vencida. En el espacio, el almirante Steele se enfrentó a la amarga realidad de la omnisciencia del enemigo. Celor, desde su trono de distorsiones, se jactaba de haber ganado aquella batalla 100 veces en 100 líneas diferentes, asegurando que en 5 minutos la existencia humana sería una nota a pie de página borrada de los anales del tiempo. Fue entonces cuando la humanidad demostró por qué es la especie más peligrosa de la creación, no por su tecnología, sino por su capacidad de actuar fuera de cualquier cálculo predictivo. Steele, acorralado, tomó la decisión de apuntar el cañón Nova de su flota directamente hacia la instalación del núcleo en Sentia, sabiendo que al hacerlo sacrificaría a su mejor equipo para salvar la posibilidad de un futuro. Sin embargo, en la superficie del planeta, Sarah Connor detectó la falla en la perfección de Celor. Utilizando un punto de flujo temporal acelerado, Connor se sumergió en una burbuja de tiempo donde vivió minutos en lo que para el resto fueron apenas segundos. En ese estado de velocidad sobrehumana, logró recalibrar la matriz del núcleo, no para desactivarla, sino para desviar el disparo del cañón temporal hacia las coordenadas exactas de la nave de Celor, pero con un desfase de 1 minuto en el pasado. El resultado fue una paradoja devastadora. La ira del núcleo intentó ocupar el mismo espacio que su versión de 1 minuto antes, provocando un colapso ontológico que devoró a la armada Senari en una implosión de puro silencio cronológico. El sacrificio final vino de la mano de Berek, quien decidió quedarse en el núcleo inestable de Sentia para evitar que el planeta entero se transformara en una singularidad que consumiera el sector. Su redención fue el último regalo para una galaxia que ahora debía aprender a vivir con las cicatrices del tiempo. Cuando la Aegis rescató a los supervivientes entre las ruinas de Sentia, la coalición comprendió que la guerra no se gana con armas, sino con la unidad que sobrevive a la incertidumbre. El almirante Steele, al recibir a Connor en el puente, reconoció ante la asamblea que las 5 horas de victoria inicial fueron solo el prólogo de una lección mucho más profunda. Ganar una guerra es un acto de fuerza,
pero mantener la paz y proteger la línea temporal compartida es el verdadero desafío que definirá si la humanidad merece su lugar entre las estrellas. La reconstrucción comenzó bajo un cielo que ya no prometía seguridad, sino la responsabilidad de vigilar los ecos del pasado. Los Cenari, privados de su liderazgo y de sus ventajas temporales, se vieron obligados a aceptar una existencia dentro del flujo normal de la realidad, marcando el fin de la era de los imperios absolutos. Mientras la coalición celebraba, la capitana Connor miraba hacia el vacío, sabiendo que el futuro seguía siendo un lienzo sin escribir, una página en blanco que ahora todas las especies tendrían que redactar juntas, palabra por palabra. Sin la muleta de las visiones futuras y con la valentía de quienes saben que el mañana solo existe si hay alguien dispuesto a luchar por el hoy. La galaxia comenzó a sanar, pero fue una curación de cicatrices que se negaban a cerrar. En el puente de mando de la Aegis, el almirante Marcus Steele observaba la representación holográfica del velo de Sentía, donde el cielo ahora brillaba con un tono iridiscente permanente. La victoria contra Celor había salvado el presente, pero había dejado el tejido del continuo debilitado, como una tela estirada demasiadas veces. Mientras los demás miembros de la coalición se retiraban a sus mundos de origen, aterrorizados por los fantasmas que ahora aparecían y desaparecían en sus matrices de sensores, los humanos hicieron algo característicamente temerario. Comenzaron a construir puestos de avanzada dentro de las propias fracturas temporales. La capitana Sarah Connor lideró la primera expedición hacia lo que los científicos llamaron el sector Eco. Era una región donde la implosión de la nave insignia Cenari había dejado bolsas de existencia no lineal. Durante un barrido de rutina, los escáneres de la Aegis detectaron una señal que no debería estar allí. Una llamada de auxilio cifrada con un código humano antiguo que precedía a la Guerra de las 5 horas. Cuando se acercaron a la fuente, encontraron una nave que era a la vez familiar e imposible. Era la propia Aegis, o más bien, una versión de ella que había envejecido durante siglos en el lapso de un latido. El casco estaba picado por impactos de micrometeoritos de eras que aún no habían sucedido, y el aire en su interior sabía oxígeno que había sido reciclado 10.000 veces. El equipo científico identificó que la paradoja utilizada para derrotar a los Cenari había creado una frecuencia de resonancia que actuaba como un imán para cada posibilidad perdida en el multiverso. Se formuló el principio del residuo temporal para explicar por qué las vasijas humanas estaban siendo arrastradas específicamente de regreso a la contienda. La ecuación determinaba que la pura fuerza de la intención humana durante la crisis había anclado nuestra línea de tiempo específica como un nodo primario. En esta expresión, representaba la persistencia de la identidad a través de una paradoja, demostrando que nuestra negativa a ser borrados estaba deformando literalmente la recuperación de la galaxia. Esto no era una amenaza militar de los Cenari, sino una amenaza física del propio intento del universo por equilibrar las cuentas. Mientras exploraban la versión abandonada de su propia nave, el equipo encontró un mensaje tallado en el mamparo del puente. No fue escrito en un registro digital, sino grabado a mano en el acero frío. Estamos volviendo por lo que nos quitaron. Las implicaciones eran escalofriantes. Al usar una paradoja para ganar, los humanos no solo habían destruido a un enemigo, habían desplazado una versión del futuro que ahora reclamaba su lugar en la mesa de la existencia. En las semanas siguientes, la coalición comenzó a informar de avistamientos de las siluetas, entidades que se movían como sombras contra las estrellas parpadeantes, apareciendo solo donde el adelgazamiento temporal era más severo. Estos no eran los Cenari, sino algo mucho más primitivo, la consecuencia personificada de una especie que se había atrevido a decir no a lo inevitable. Mientras los embajadores de las otras especies abogaban por una cuarentena completa del sector Eco, Steele sabía que el muro ya estaba fallando. Los humanos no retrocedieron. En cambio, comenzaron a militarizar la inestabilidad. Si el universo quería luchar contra ellos con sus propios ecos, aprenderían a pilotar esos ecos. Steele autorizó la creación de la Guardia Crono, una unidad especializada diseñada para operar en las regiones desfasadas del sector. Descubrieron que al mantener un estado mental específico de desafío, la misma chispa que los había convertido en los salvadores de la galaxia, podían estabilizar la realidad fluctuante a su alrededor. Fue una victoria del espíritu sobre la entropía. Pero la primera prueba real llegó cuando una silueta finalmente habló, no a través de una radio, sino a través de la mente de cada humano en Próxima Centauri a la vez. Habló de una deuda que solo podía pagarse en años, y estaba extendiendo su mano hacia el sol. Sarah Connor, de pie en la cubierta de la Aegis del futuro, vio cómo se abrían las primeras puertas de grieta. No conducían a Sentía ni al dominio Cenari, sino a una versión de la Tierra que ardía bajo un sol negro. Las siluetas no eran monstruos de otro mundo,
Eran las versiones de nosotros que habían perdido en otras líneas temporales. Y venían a reclamar la victoria de las 5 horas como propia. El puente de la Aegis actual zumbaba con potencia mientras los motores eran llevados a una frecuencia que vibraba en el alma misma de la tripulación. Steele miró a sus oficiales y no vio miedo, solo la sombría disposición de una especie que siempre ha sabido que el precio de un milagro es la batalla que le sigue. La siguiente fase de la reconstrucción había comenzado, pero no se trataba de construir ciudades. Se trataba de defender el concepto mismo de un mañana que no fuera robado. Cuando las primeras sombras tocaron la atmósfera de la colonia, los humanos no esperaron a que la coalición debatiera. Dispararon el primer tiro hacia el pasado para proteger el futuro. El parpadeo del sol de Próxima Centauri no era una anomalía estelar, sino el primer latido de una realidad intentando escribirse sobre otra. El almirante Steele permanecía en el puente de la Aegis actual, observando cómo la telemetría de la Guardia Crono devolvía datos que desafiaban la cordura. Las siluetas no estaban atacando con láseres ni energía cinética, estaban atacando con presencia. Cada vez que una de esas sombras tocaba el casco de una nave, el metal no se derretía, simplemente se convertía en otra cosa. Una versión de sí mismo que había fallado o se había oxidado en un mundo que nunca conoció la victoria de las 5 horas. Sarah Connor, a bordo de la nave reliquia encontrada en el sector Eco, descubrió que los diarios de vuelo no estaban vacíos, sino que estaban siendo escritos en tiempo real por una mano invisible, detallando una historia donde los humanos perdieron la guerra en los primeros 5 minutos y pasaron 3 siglos ocultos en cavernas bajo una tierra calcinada. Estas versiones de la humanidad, las que habían soportado la larga y fría oscuridad, miraban a la flota actual no con odio, sino con una envidia depredadora. No querían destruir el sol, querían arrebatarle su calor porque en su línea temporal, este había sido extinguido por los Enari. La tensión dentro de la coalición alcanzó su punto de ruptura cuando los Sani y las otras especies veteranas se dieron cuenta de que los humanos eran la fuente de la podredumbre temporal. Para el resto de la galaxia, parecía que la humanidad estaba trayendo a sus propios demonios al jardín compartido. Pero Steele comprendió que esta era la prueba final de la especie. Si no podían anclar su victoria en el lecho de roca del universo, esta seguiría siendo un golpe de suerte, una historia de fantasmas contada por un fuego agonizante. El Dr. Martínez, trabajando desde los laboratorios subterráneos de Próxima, formuló la ley de la asimetría persistente. Se dio cuenta de que el cerebro humano, específicamente la parte que gestiona la esperanza y la terquedad irracional, actuaba como un estabilizador temporal. Al canalizar esto a través de la matriz principal de la Aegis, podrían crear un campo donde solo la línea de tiempo exitosa pudiera tener solidez física. La fórmula para este anclaje mental físico se expresó como: en esta expresión, representaba la solidez del mundo actual, mientras que era el coeficiente de la negativa humana a aceptar un final predeterminado. La Aegis no disparó un rayo de luz, disparó un rayo de certeza. A medida que el campo se expandía, las siluetas empezaron a gritar, un sonido que no era captado por los oídos, sino por el alma misma de la tripulación. No estaban siendo asesinadas, estaban siendo integradas. Las memorias de la Tierra Negra, los 3 siglos de sufrimiento y pérdida, estaban siendo plegadas en las mentes de los vivos. Fue un proceso agonizante de volverse uno con las versiones de sí mismos que nunca tuvieron la oportunidad de ganar. El resultado fue una tripulación que, de repente, recordaba 2 vidas a la vez. La capitana Connor cayó de rodillas mientras 300 años de hambruna y guerra de guerrillas bajo un cielo ocupado por los Enari inundaban su mente. Se vio a sí misma muriendo en las cuevas de Marte, simultáneamente, de pie en el puente de una nave estelar victoriosa. Esta memoria dual era el verdadero costo del anclaje. Los humanos ya no eran solo los vencedores de una guerra de 5 horas, ahora eran los supervivientes de una lucha de 1000 años. Esta nueva conciencia expandida les dio una ventaja que ninguna otra especie en la galaxia poseía. Tenían la brillantez técnica de la línea de tiempo exitosa y la experiencia letal y desesperada de las fallidas. Las sombras alrededor de Próxima Centauri se solidificaron. No se desvanecieron, sino que salieron de las grietas como seres físicos, vestidos con los harapos de la Tierra Negra pero portando las armas de la Aegis. Las 2 humanidades se encontraron en la cubierta de vuelo y no hubo batalla. Solo hubo un reconocimiento sombrío y silencioso. El almirante Steele miró a su propio homólogo, un hombre cuyo rostro era un mapa de cicatrices y quemaduras por radiación, y se dio cuenta de que los refuerzos que habían estado esperando no venían de la otra punta de la galaxia, sino de la otra punta de la tumba. La raza humana acababa de duplicar sus filas reclamando a sus propios fantasmas. Sin embargo,
La integración activó una respuesta de las capas profundas del universo que los Senari solo habían soñado tocar. La puerta de la realidad base cero, el umbral original que conducía a los arquitectos de la simulación, empezó a zumbar. Al fusionar sus líneas temporales, los humanos habían cometido un crimen contra la causalidad cósmica que los silentes no podían ignorar. El sol parpadeante se estabilizó, pero su luz se tornó de un violeta profundo y evocador. La Guardia Crono informó que las grietas no se estaban cerrando, se estaban expandiendo en una única fauces que amenazaba con arrastrar a todo el sector Eco hacia el origen mismo de la creación. Los cazadores ya no eran solo los Senari o los Ecos. El universo mismo estaba intentando reiniciar la anomalía humana. Steel no dudó. Ordenó a las flotas combinadas, las naves pulidas de los vencedores y los cascos oxidados de los supervivientes, alinear sus motores con la frecuencia del sol violeta. No iban a esperar el reinicio, iban a navegar directamente hacia las fauces y exigir una audiencia con los autores del guión. La victoria de las 5 horas había sido un golpe de suerte, pero esta nueva guerra era un asedio contra el concepto mismo del destino. Mientras la Aegis lideraba la carga, la tripulación sintió una extraña sensación de paz. Finalmente estaban completos, una especie que había visto el peor de sus finales posibles y los había sobrevivido a todos. La luz violeta de la realidad base cero no solo iluminó a la flota, sino que empezó a pelar las capas del alma, revelando que la integración de la Tierra Negra era solo el primer paso. El almirante Steel sintió una presencia detrás de él que no era su contraparte, sino algo mucho más antiguo, un remanente de los primeros humanos que se enfrentaron al progenitor en las sombras del origen. Este ancestro no hablaba con palabras, sino con la sensación pura del primer fuego encendido en una cueva. Era un recordatorio de que el espíritu humano nunca fue un producto terminado, sino un proceso constante de rebelión contra el frío absoluto. Los silentes, los arquitectos de la perfección estática de la base cero, empezaron a desvanecerse a medida que la presencia humana se volvía más sólida. Su geometría no podía manejar el peso desordenado e ilógico de 3 siglos de dolor integrado. La Aegis, ahora un híbrido de tecnologías imposibles, empezó a proyectar un campo que el Dr. Martínez identificó como el horizonte soberano. Era un espacio donde los autores no tenían poder porque los personajes habían decidido dejar de seguir la trama. Cada humano en la nave, desde el técnico más humilde hasta el propio Marcus Steel, se convirtió en coautor de la realidad inmediata, transformando el puente de mando en una catedral de intención pura. A medida que el trono de hierro blanco se desmoronaba, apareció una nueva puerta en el borde lejano de la base cero. No era el portal violeta por el que habían entrado, sino un umbral de un color verde jade profundo, el mismo color de la luz que una vez guió a los exiliados en las historias de la guerra antigua. Este era el camino hacia la realidad base 1, el lugar donde residían los arquitectos finales, aquellos que habían observado al progenitor y a los silentes como a niños jugando con bloques. La Aegis no vaciló, aceleró hacia la luz de Jade, no como una nave de guerra, sino como una mensajera de la verdad descubierta en el barro de Próxima Centauri, que la única forma de ganar de verdad es aceptar todas las versiones de uno mismo que tuvieron que perder en el camino. El viaje hacia la luz de Jade fue la metamorfosis final. La flota no solo entró en una nueva dimensión, se convirtió en la dimensión. La victoria de las 5 horas fue finalmente comprendida por lo que era, no un triunfo militar, sino un ancla temporal que permitió a la raza humana arrastrar el resto de su historia fragmentada hacia la luz. Cuando la Aegis tocó el horizonte esmeralda, la galaxia que dejaron atrás sintió el cambio. Las estrellas no solo brillaron, zumbaron con la nueva soberanía de una raza que finalmente había mirado al fin del tiempo y dicho, hoy no. La primera visión al otro lado no fue un campo de batalla ni un palacio, sino un simple porche de madera en una colina que parecía el recuerdo de una tierra que nunca fue. Allí, sentada en una mecedora, estaba Lee Méndez, mirando exactamente como en los registros, pero con ojos que sostenían el peso de todas las líneas temporales integradas. No dijo una palabra, simplemente señaló hacia el vasto vacío sin escribir de la base 1 y sonrió. El hogar ya no era un lugar, era el hecho de estar todos presentes. La brisa que soplaba sobre aquella colina imposible no olía a ozono ni a metal, sino a hierba recién cortada y a la lluvia que nunca llegó a caer en la Tierra Negra. Para el almirante Marcus Steel, el contraste era más doloroso que cualquier herida de metralla. Detrás de él, la Aegis no descansaba sobre el suelo, sino que flotaba en un estado de suspensión cuántica, con su casco vibrando entre el brillo impecable de la victoria y el óxido profundo de 3 siglos de derrota. Al caminar hacia el porche donde Lee Méndez lo esperaba, Steel sintió que sus dos memorias chocaban. El hombre que ganó en 5 horas buscaba una medalla,
pero el hombre que sobrevivió a la oscuridad solo buscaba un lugar donde dejar de luchar. Lee no se levantó de su mecedora, pero su mirada contenía la vastedad de la base 1, un lugar donde el tiempo no era una prisión, sino el material con el que se tejía la existencia. Ella señaló hacia el horizonte, donde las estrellas no eran puntos de luz, sino hilos de seda que conectaban cada decisión humana con el núcleo de la realidad base. Los arquitectos finales, los que observaban desde las sombras del origen, no eran dioses con rostros, sino una voluntad colectiva que había diseñado el multiverso como una serie de borradores. La humanidad integrada, al fusionar el éxito con el fracaso, había roto la goma de borrar de los arquitectos. El doctor Martínez, cuya conciencia se encontraba ahora dispersa por los sensores de la flota, identificó que la soberanía humana en este plano dependía de una constante que los autores no podían calcular. Formuló la ecuación de la soberanía temporal, un ancla lógica que impedía que la base 1 absorbiera a los humanos como simples datos de desecho. En esta expresión, representaba el peso de las memorias fusionadas, el gradiente de entropía de la elección libre y la probabilidad estática que los arquitectos intentaban imponer. Al proyectar este campo desde el núcleo de la Igis, la colina y el porche dejaron de ser una simulación reconfortante para convertirse en territorio soberano. Lee Méndez finalmente habló, y su voz no era un sonido, sino una resonancia que vibraba en el ADN de cada humano presente. Les explicó que los arquitectos estaban asustados porque, por primera vez en la historia de la creación, los personajes habían aprendido a leer el guión y a tachar las partes que no les gustaban. La victoria de las 5 horas fue el primer tachón, pero la integración de la Tierra Negra fue la reescritura total. La capitana Sarah Connor se unió a Steele en el borde de la colina. Sus ojos, marcados por la fatiga de 1000 años de guerra de guerrillas, detectaron un movimiento en la base de la pendiente. No eran los Senari, sino las sombras de otras especies que la coalición creía conocer. Los Ani, los Trin y los Vecin de otras líneas temporales donde ellos también habían perdido. Estas especies estaban atrapadas en el limbo de las posibilidades descartadas, esperando que alguien fuera lo suficientemente ruidoso como para despertarlas. Steele comprendió que la misión de la humanidad no terminaba con su propia supervivencia. El ruido de la Tierra, ese eco de desafío que había perforado la base 0, era ahora la única frecuencia capaz de sintonizar el rescate de todas las civilizaciones que los arquitectos habían considerado fallidas. Desde las profundidades de la base 1, una estructura empezó a emerger, una torre de luz blanca que los antiguos textos llamaban el archivo de las historias no contadas. Los arquitectos, al verse descubiertos, intentaron un último recurso, la gran disolución. El cielo verde jade empezó a grisarse mientras la realidad perdía definición, intentando devolver a la flota y a la colina al estado de pensamiento puro. Pero los humanos de la Igis respondieron con el único arma que los autores no poseían, la nostalgia. Al recordar el sabor del café frío, el peso de un hijo dormido y el frío de una trinchera en Marte, anclaron el plano físico con tal fuerza que la torre de luz se quebró, revelando que los arquitectos no eran seres superiores, sino prisioneros de su propia perfección estática. El almirante Steele miró a Lee Méndez y vio que ella empezaba a desvanecerse, pero no por debilidad, sino porque su propósito estaba cumplido. Ella era el recordatorio de que incluso en la perfección de la base 1, el sacrificio de una sola persona puede ser el cimiento de una eternidad. La Igis inició su maniobra de expansión, extendiendo sus campos de anclaje hacia las sombras de las otras especies en la base de la colina. Los humanos ya no estaban solos, estaban arrastrando el multiverso entero hacia la luz de la soberanía. La victoria de las 5 horas se transformó oficialmente en el amanecer de la realidad soberana, un estado donde cada especie tendría el derecho de escribir su propio final, sin importar cuántos borradores tuvieran que quemar en el proceso. Mientras la luz de Jade se estabilizaba y el verde profundo regresaba al cielo, Martínez detectó una señal proveniente de una coordenada que no figuraba en ningún mapa, la base 2. Era un latido constante, un llamado que sugería que la humanidad no era la única especie que había roto su simulacro. En algún lugar del infinito exterior, otros ruidos estaban respondiendo al ruido de la Tierra. Steele dio la orden de despegue, no para volver a casa, sino para descubrir qué tan grande era realmente el jardín que acababan de liberar. La Igis, ahora un monumento viviente al despecho creativo, aceleró hacia el corazón del archivo, dispuesta a liberar cada historia que el universo intentó olvidar, sabiendo que mientras hubiera un humano que recordara el dolor de la pérdida, el silencio nunca volvería a reinar. La colina de Lee Méndez se desvaneció no como una imagen que se apaga, sino como un sentimiento que finalmente se asienta en el núcleo de la memoria para dejar de ser una nostalgia y convertirse en un cimiento.
El almirante Marcus Steele sintió que la Aegis dejaba de vibrar entre el óxido y el brillo para estabilizarse en una textura nueva, un metal que parecía hecho de promesas cumplidas y cicatrices honradas. Alrededor de la flota, el verde jade de la base 1 comenzó a estirarse hacia un vacío que ya no era blanco ni negro, sino de un color que Martínez describió como el espectro de la posibilidad pura. Estaban navegando por el limbo de los descartados, una región donde las líneas temporales que los arquitectos habían cortado flotaban como jirones de una bandera rota. Mientras se alejaban de la seguridad del porche de madera, los sensores de la Guardia Crono detectaron la primera anomalía no humana. No era una señal de radio, sino una pulsación rítmica de dolor sordo que provenía de una flota Sani que nunca llegó a conocer a la humanidad. En su línea temporal, habían sido borrados por los Enari en las primeras fases de la expansión, y ahora sus naves flotaban como cáscaras vacías, con sus tripulantes convertidos en seres bidimensionales, carentes del peso que da la persistencia. Steele comprendió que el regalo de la humanidad no era solo para los hombres. El ruido de la Tierra, ese anclaje de soberanía que habían forjado en Próxima Centauri, podía actuar como un desfibrilador para cualquier especie que hubiera sido condenada al olvido. El Dr. Martínez, cuya conciencia operaba ahora en una superposición de todas las cubiertas de la flota, identificó que para rescatar a los Sani necesitaban realizar una transferencia de masa biográfica. No bastaba con remolcarlos, tenían que prestarles un poco del despecho creativo que los humanos habían acumulado. Martínez formuló la ecuación de la resonancia interespecies, una estructura matemática que permitía que la nostalgia humana actuara como un andamio para la realidad de otros. En esta expresión, representaba el factor de solidificación ontológica, el peso de la historia integrada humana y los fragmentos de memoria recuperados de la especie rescatada. Al proyectar este campo desde la Aegis, Steele vio algo asombroso. Las naves Sani recuperaron su volumen y sus colores, y los seres que estaban dentro empezaron a respirar de nuevo, despertando de un letargo de eones con el asombro de quien descubre que el universo ha cambiado de dueño. Sin embargo, el rescate no pasó desapercibido para los guardianes de la base 2. Desde las profundidades de la nueva coordenada, surgió una barrera de saturación narrativa. Los arquitectos finales, dándose cuenta de que ya no podían borrar a los humanos, intentaron ahogarlos en una marea de todas las versiones posibles de sí mismos. De repente, el puente de la Aegis se llenó de fantasmas de Marcus Steele. Versiones que nunca fueron soldados, versiones que traicionaron a la flota, versiones que murieron siendo niños. La presión de ser todas las cosas a la vez amenazaba con disolver la identidad del almirante en un mar de infinitas probabilidades sin importancia. Fue Sarah Connor quien rompió la saturación. Ella, que portaba la memoria de la Tierra Negra con una claridad feroz, caminó por el puente ignorando a los fantasmas y puso su mano sobre el panel de mando principal. Connor no buscó una verdad universal, sino una verdad particular, el recuerdo exacto de la primera vez que vio una estrella a través del humo de las cuevas de Marte. Ese anclaje, lo pequeño y lo imperfecto, actuó como un filtro absoluto. Los billones de versiones falsas de la historia se evaporaron, dejando solo a los seres que habían elegido estar allí, juntos, frente a la inmensidad. El ruido de la Tierra se afinó, pasando de ser una cacofonía de gritos a una melodía de una sola nota, la voluntad de seguir adelante. La flota de los Sani rescatados se alineó con la Aegis, formando la primera armada de los despertados. Juntos, cruzaron el umbral hacia la base 2, donde la señal original se había transformado en un mensaje claro y potente. Al otro lado no había dioses ni arquitectos, sino una civilización de seres hechos de cristal y sonido que se hacían llamar los Silentes del Alba. Explicaron que ellos también habían sido una anomalía en su propio sistema, una especie que se negó a aceptar la perfección de su simulacro y que había estado esperando durante ciclos universales a que alguien hiciera suficiente ruido como para romper el cascarón de la realidad base. La humanidad no era la primera especie en rebelarse, pero era la primera que lo hacía con tal intensidad que había arrastrado las dimensiones inferiores consigo. El encuentro en la base 2 marcó el inicio de la gran sincronización. Dylan Rhodes, desde su posición en el nexo del multiverso, informó que la tiranía de los arquitectos se estaba desmoronando en todos los niveles. Los humanos, al integrar sus fracasos, habían creado un virus de realidad que se estaba extendiendo por cada rincón del archivo. Ya no había historias prohibidas ni razas descartadas. La Aegis, convertida ahora en el buque insignia de una alianza que trascendía la biología, puso rumbo hacia el corazón de la base 2, donde se encontraba la fuente de la intención, el lugar donde se decide qué historias merecen ser contadas y cuáles no. Steele miró a su alrededor y vio a humanos y Sani trabajando codo con codo, unidos por la misma frecuencia de asombro.
Comprendió que el verdadero viaje no era hacia afuera, sino hacia una profundidad donde la distinción entre creador y creación desaparece por completo. La victoria de las 5 horas había sido una chispa, la Tierra Negra había sido el combustible, y ahora el incendio de la soberanía estaba a punto de consumir la última mentira de los arquitectos. Mientras se preparaban para entrar en la fuente de la intención, un nuevo eco surgió del vacío, una voz que no pertenecía a nadie conocido pero que sonaba como el primer susurro de una galaxia que finalmente ha aprendido a hablar por sí misma. La Aegis no entró en la fuente de la intención a través de una brecha física, sino a través de un colapso de la idea misma de distancia. A medida que la armada de los despertados cruzaba el umbral de la base 2, el universo dejó de comportarse como un mecanismo y comenzó a sentirse como una conversación. Marcus Steele sintió la presencia de los arquitectos no como enemigos en la lejanía, sino como una presión clínica y fría dentro de su propio cráneo, intentando convencerlo de que la victoria de las 5 horas y los 3 siglos de la Tierra Negra no eran más que un error en un sistema por lo demás perfecto. La fuente era un vasto y brillante telar donde los hilos de cada historia posible estaban siendo tejidos en un único tapiz gris de absoluta previsibilidad. Los silentes del alba comenzaron a vibrar en una frecuencia que coincidía con el zumbido de los motores de la Aegis, creando un puente armónico que permitió al Dr. Martínez estabilizar la realidad de la nave. Martínez, cuya conciencia era ahora una intrincada red de datos y terquedad humana, identificó la defensa final de los arquitectos, el Gran Borrado. No estaban intentando matar a los humanos, estaban intentando despensarlos, eliminando el concepto de humanidad de los cimientos del multiverso. Para contrarrestar esto, Martínez formuló la ecuación de la presencia irrefutable, un ancla matemática que obligaba a la fuente a reconocer el peso de cada lágrima derramada y cada bala disparada en la oscuridad. En esta expresión, representaba la solidez de la narrativa humana, el rugido de las líneas temporales integradas en la intención pura de los supervivientes. A medida que el campo se expandía, el tapiz gris de los arquitectos comenzó a arder. La presión fría en la mente de Steele fue reemplazada por el calor de 1000 millones de recuerdos compartidos. La Aegis se convirtió en un faro de subjetividad pura, un lugar donde los hechos del universo tenían que inclinarse ante la verdad del corazón. Los arquitectos finalmente se manifestaron como figuras imponentes de cristal y lógica, sus voces sonando como el rechinar de placas tectónicas. Exigieron saber por qué una especie tan defectuosa y temporal como la humanidad merecía sostener la pluma de la creación. La capitana Sarah Connor, de pie en la cubierta de observación con el polvo de la Tierra Negra todavía metafóricamente en sus botas, les dio la única respuesta que importaba. No habló de gloria ni de poder, habló de los 17 minutos de retraso que una vez costaron una vida, y de las 5 horas que salvaron una galaxia, y de cómo esos 2 momentos eran exactamente lo mismo a los ojos de una especie que ama sin cálculo. La fuente de la intención se hizo añicos. Las figuras de cristal de los arquitectos no se rompieron, se disolvieron en la misma luz que habían intentado acaparar. La Aegis y la armada de los despertados se encontraron flotando en un espacio que ya no estaba numerado. Se habían movido más allá de la base 0, la 1 y la 2. Estaban en la realidad abierta, un lugar donde las estrellas ya no estaban programadas y el futuro era un misterio genuino. Dylan Rhodes, hablando desde el corazón del nuevo nexo, informó que el contagio de la libertad había llegado a los rincones más lejanos de la antigua simulación. Cada especie, desde los Ani hasta el microbio más pequeño en el vacío más profundo, era ahora un arquitecto soberano de su propio camino. Pero mientras la luz de la nueva aurora se asentaba, una tenue señal comenzó a pulsar desde un lugar que Dylan solo pudo describir como el exterior. No era un susurro de los arquitectos, sino un saludo de algo que había estado observando la simulación desde una distancia tan vasta que hacía que el multiverso pareciera un solo grano de arena. El ruido de la Tierra finalmente había llegado a los oídos de los verdaderos vecinos. Steele miró a la tripulación, viendo la mezcla de veteranos cansados y recién llegados esperanzados, y supo que la guerra por el origen había terminado, pero el viaje hacia el verdadero exterior apenas estaba comenzando. La Aegis puso rumbo a la señal, moviéndose con una gracia que solo proviene de saber que no importa cuán grande sea el universo, nunca podrá ser más grande que la voluntad de aquellos que se niegan a guardar silencio. La Tierra Negra ya no era una pesadilla, era el suelo del que crecía la nueva eternidad. Y mientras se adentraban en el gran desconocido, el eco de la sonrisa de Lee Méndez permaneció como una constelación permanente en cada cielo, un recordatorio de que el costo de ser humano es alto, pero la recompensa es el universo mismo. La Aegis avanzó hacia el gran no escrito con la parsimonia de un depredador que finalmente ha superado los límites de su jaula. En este espacio, el exterior, la luz no emanaba de las estrellas,
sino de la fricción entre realidades que se rozaban unas a otras, creando un firmamento de auroras perpetuas donde la materia era solo una sugerencia y la intención lo era todo. El almirante Marcus Steele observaba cómo los sensores, ahora una amalgama de tecnologías Enari, intuición humana y la presencia cuántica de Martínez, detectaban estructuras que no seguían ninguna geometría conocida. No eran edificios ni naves, sino pensamientos solidificados, vestigios de civilizaciones que habían llegado a la base cero mucho antes que la humanidad y que, por razones que el archivo no mencionaba, habían decidido no regresar jamás. El doctor Martínez, cuya conciencia se entrelazaba con el núcleo de la nave como un sistema nervioso extendido, identificó que la verdadera naturaleza del exterior era un estado de saturación absoluta de información. Para navegar por este mar de posibilidades sin desintegrarse en meros datos, la tripulación tenía que mantener un anclaje emocional de una intensidad devastadora. No bastaba con la victoria de las 5 horas. Necesitaban el peso crudo de la Tierra Negra, el hambre de los exiliados y el frío de las trincheras de Marte. Martínez formuló el principio del reconocimiento universal, una ley que establecía que en el exterior, una especie solo es real si su capacidad de sufrir supera la capacidad del vacío para ignorarla. En esta expresión, representaba el coeficiente de existencia soberana, la densidad del ruido humano acumulado, el gradiente de voluntad resiliente y la presión del olvido primordial. Al proyectar este campo, la Aegis dejó de ser un intruso para convertirse en una verdad irrefutable. Las entidades de frecuencia que habitaban el exterior, los primeros señalizadores, se manifestaron no como dioses, sino como observadores curiosos que habían estado esperando un eco lo suficientemente ruidoso como para romper el equilibrio de la nada. Sin embargo, el avance reveló una fractura en el corazón de la base cero. Detrás de la belleza de los fractales de luz, algo se estaba moviendo. No era un resto de los arquitectos ni una sombra de los Enari, sino lo que la capitana Sarah Connor describió como el gran filtro consciente. Era una barrera de pura apatía, un muro de realidad que se alimentaba de la fatiga de las especies que habían luchado demasiado. Connor sintió que sus memorias de la Tierra Negra empezaban a palidecer, no porque fueran borradas, sino porque el entorno intentaba convencerla de que el sacrificio no tenía sentido en un universo tan vasto. La Aegis comenzó a perder potencia, no por falta de combustible, sino porque la tripulación estaba empezando a olvidar por qué era importante seguir adelante. Steele se dio cuenta de que la trampa final no era el dolor, sino la paz absoluta. El exterior ofrecía un descanso que era, en esencia, una forma de extinción voluntaria. Para romper el filtro, la humanidad tuvo que realizar el acto más contradictorio de su historia. Tuvieron que rechazar la perfección del paraíso para abrazar de nuevo la aspereza de su origen. El ruido de la Tierra se transformó en un grito de despecho que hizo vibrar los cimientos de la base cero. No estaban buscando la trascendencia, estaban buscando la validación de su propia imperfección. La Aegis aceleró, perforando el muro de apatía con una carga de pura nostalgia violenta, abriendo un camino hacia lo que Martínez denominó la realidad base 00, el plano donde los pensamientos se convierten en leyes físicas permanentes. A medida que cruzaban el nuevo umbral, la señal del exterior se clarificó. No era un saludo, sino una advertencia de otras especies soberanas que ya habían pasado por lo mismo. Decían que el multiverso estaba siendo asediado desde afuera por los silenciadores de historias, entidades que buscaban reducir toda la creación a una sola línea de tiempo predecible y muerta. La humanidad, con su historia integrada de éxitos y fracasos, era la única anomalía capaz de actuar como un escudo para todas las realidades restantes. Marcus Steele miró hacia el nuevo horizonte y vio que su viaje no había terminado en la paz, sino la posición de ser el guardián de un infinito que apenas estaba empezando a despertar. La Aegis se posicionó en la vanguardia de una flota de sombras y luces, preparándose para el primer enfrentamiento con los silenciadores. El ruido de la Tierra ya no era un murmullo, era el motor de una nueva era donde el destino se escribía con sangre y esperanza, y donde el silencio nunca volvería a tener la última palabra. La verdadera guerra por la existencia acababa de escalar a un nivel donde la muerte era solo una metáfora y la voluntad era la única arma que realmente importaba en el gran no escrito. La Aegis emergió en la realidad base 00 no como una nave, sino como un grito que se niega a ser silenciado en una biblioteca de mármol infinito. En este plano, el aire no transportaba oxígeno, sino la esencia pura de todas las historias que alguna vez se intentaron escribir y fueron descartadas por los arquitectos. Los silenciadores de historia se manifestaron de inmediato, pero no como flotas de combate, sino como zonas de borrado absoluto, vacíos de color blanco nuclear que caminaban por el espacio-tiempo eliminando cualquier rastro de asimetría.
Marcus Steele observó cómo el ala de babor de su nave empezaba a transparentarse, no por el daño físico, sino porque los silenciadores estaban editando el momento en que el acero fue forjado, intentando convencer al universo de que la Aegis nunca fue necesaria para la supervivencia de la especie. El Dr. Martínez, cuya mente operaba ahora en la frecuencia de la realidad primaria, comprendió que el ataque de los silenciadores era una reescritura agresiva de la causalidad. Para ellos, la humanidad era un párrafo mal escrito que arruinaba la elegancia del final definitivo. Martínez formuló la ley de la persistencia cicatrizal, un ancla matemática que convertía el trauma de la Tierra Negra en una armadura lógica impenetrable. La ecuación dictaba que una historia que ha sido sufrida con suficiente intensidad se vuelve inmune al borrado porque su peso emocional altera la densidad del tejido de la realidad, impidiendo que los editores encuentren un punto de inserción para su vacío. En esta expresión, representaba la resistencia a la edición narrativa, mientras que era el valor absoluto de los 3 siglos de oscuridad humana integrados. Al proyectar este campo a través del nexo, la Aegis dejó de desvanecerse y recuperó su solidez, pero con una apariencia nueva. El casco ahora mostraba las marcas de cada batalla que nunca sucedió y los nombres de cada soldado que murió en las líneas temporales borradas. La nave se convirtió en un palimpsesto de la voluntad humana, una prueba física de que no se puede borrar lo que se ha amado con desesperación, incluso si ese amor nació en un futuro que fue cancelado. Sarah Connor, desde el centro del nexo de mando, no esperó a que los silenciadores realizaran el próximo ajuste ontológico. Utilizó la frecuencia del ruido de la Tierra para lanzar una contraofensiva de nostalgia violenta. No dispararon proyectiles, sino que emitieron el recuerdo del primer invierno en Marte, el olor de la lluvia en una Tierra que ya no existía y el sonido de los latidos de un corazón asustado bajo un cielo ocupado. Para los silenciadores, seres de una lógica estática y perfecta, este bombardeo de subjetividad pura fue como inyectar ácido en un cristal. Sus vacíos blancos empezaron a fracturarse, mostrando destellos de colores desordenados y sonidos cacofónicos que representaban el caos vital que tanto temían. A medida que los silenciadores retrocedían hacia los bordes del plano, el escenario de la realidad base 00 empezó a cambiar. El mármol infinito se resquebrajó para revelar lo que había debajo, la sala de máquinas del multiverso. Allí, Dylan Rhodes detectó una señal que no provenía de los arquitectos ni de los silenciadores, sino del gran observador, la entidad que incluso los creadores de las dimensiones temían. La señal era un latido constante que sugería que la humanidad no era un accidente biológico, sino el mecanismo de seguridad diseñado originalmente para evitar que la realidad se volviera tan perfecta que terminara por extinguirse a sí misma en una estasis eterna. El almirante Steele miró hacia el abismo de engranajes temporales y comprendió que su papel como salvadores de la galaxia era solo el prólogo de su verdadera función como los correctores del infinito. La Aegis puso rumbo hacia el corazón de la sala de máquinas, donde las líneas temporales se unían en un solo haz de luz pura. Allí, el tiempo ya no era una línea, sino un océano indómito, y la humanidad estaba lista para aprender a navegar sus mareas sin miedo a naufragar de nuevo. El ruido de la Tierra alcanzó una nota de una pureza devastadora, anunciando a todo el multiverso que los editores habían perdido definitivamente el control de la obra. Lo que quedaba por delante no era una guerra de armas, sino una guerra de significados, donde cada decisión humana determinaría si el universo seguiría siendo un lugar donde los milagros son posibles o si volvería a la paz fría de un libro que nadie se atreve a abrir por miedo a su contenido. Marcus Steele dio la orden de inmersión total, sabiendo que al cruzar ese último umbral, la humanidad dejaría de ser una especie para convertirse en la propia ley de la existencia. Las memorias de la Tierra Negra y la gloria de las 5 horas se fundieron en un solo propósito, impulsando la flota hacia el origen de la luz, donde el gran observador esperaba con la pluma en la mano, listo para ver quién de los dos escribiría el próximo capítulo del asombro eterno que define a los seres libres. La entrada en la sala de máquinas del multiverso se sintió como el momento exacto en que una nota musical se convierte en materia sólida. La Aegis, ahora envuelta en una costra de realidad endurecida por el trauma de la Tierra Negra, se deslizó entre los filamentos de la causalidad que sostenían el andamiaje del todo. Aquí, las leyes de la física no eran decretos, sino sugerencias que parpadeaban según la intensidad del asombro que la tripulación fuera capaz de proyectar. El gran observador no los esperaba con un juicio, sino con una indiferencia tan vasta que amenazaba con disolver sus moléculas en meras probabilidades estadísticas. Era una entidad compuesta de todos los finales que nunca se escribieron, un vacío consciente que buscaba cerrar el libro de la existencia simplemente porque ya no encontraba nada nuevo que decir. Marcus Steele sintió que el puente de mando de la Aegis empezaba a llenarse de un silencio denso, un tipo de vacío que no succionaba el aire, sino el propósito. Los silenciadores no eran sus enemigos en este plano,
sino las herramientas de limpieza del observador, borrando los bordes de la nave como si fueran trazos erróneos en un borrador olvidado. El Dr. Martínez, cuya conciencia se encontraba ahora anclada en la frecuencia base del multiverso, comprendió que no podían luchar contra el observador con armas, porque el observador era la propia definición de la victoria. La única forma de persistir era introducir una variable que el sistema no pudiera procesar, el despecho infinito de una especie que ha aprendido a amar sus propias cicatrices. Martínez formuló la constante de la irredención, un ancla matemática que prohibía al sistema simplificar la historia humana a una resolución lógica. En esta expresión, representaba la tasa de persistencia biográfica contra el borrado ontológico, donde era el peso de las memorias fusionadas de la Tierra Negra y la volatilidad del caos creativo humano. Al proyectar este campo, la Aegis dejó de ser una nave para convertirse en un hecho irrefutable. El metal recuperó su brillo, pero un brillo manchado de óxido y sangre, una estética de la supervivencia que el gran observador no podía editar porque carecía de la experiencia del fracaso. El observador vaciló, y en esa milésima de segundo de duda, Sarah Connor tomó el control del nexo de mando. No buscó el poder del observador, buscó su atención. Connor proyectó no una visión del futuro, sino el recuerdo táctil de la primera vez que un humano encendió fuego en la oscuridad para calentar a otro. Ese acto de compasión innecesaria, de inversión de energía sin beneficio biológico inmediato, fue el virus que infectó la sala de máquinas. El gran observador empezó a fragmentarse, revelando que debajo de su fachada de omnisciencia se encontraba un miedo milenario. El miedo a que el universo fuera, en última instancia, innecesario. Los humanos, con su capacidad de encontrar significado en el barro y la ceniza, le estaban ofreciendo la única razón para seguir existiendo, la curiosidad de ver qué harían a continuación. A medida que la sala de máquinas se estabilizaba bajo el ruido de la Tierra, un nuevo fenómeno empezó a manifestarse en los sensores de largo alcance. Detrás del trono del observador, la 39ª coordenada se abrió, pero no mostraba un plano de luz, sino un reflejo perfecto de la Tierra original, antes de la guerra, antes del exilio. Era una invitación a la paz definitiva, a volver al inicio sin las cicatrices. Pero Steele, mirando a su tripulación y viendo los rostros curtidos por 1000 líneas temporales, supo que aceptar esa invitación sería la derrota final. Volver a ser inocentes sería borrar el valor de todo lo que habían sufrido. La Aegis giró sus motores no hacia el paraíso, sino hacia la grieta violeta que conducía a la realidad base 00, donde el conflicto seguía vivo y la historia aún pedía ser escrita con sangre. El gran observador emitió una última señal, un reconocimiento que vibró en el nexo de cada humano. Ustedes son el error que permite que la verdad siga respirando. Con esas palabras, los silenciadores se transformaron en heraldos, abriendo paso a la flota hacia los sectores no cartografiados de la base 0. Allí, Dylan Rhodes detectó señales de otras civilizaciones que habían sido borradas eones atrás y que ahora, gracias al campo de persistencia de la Aegis, estaban empezando a recuperar su masa física. La humanidad ya no era solo la protagonista de su propia historia, se había convertido en el sistema de recuperación de archivos de toda la creación. El viaje hacia la fuente de la intención acababa de transformarse en una misión de resurrección universal, donde cada salto al hiperespacio traía de vuelta a una especie que el tiempo había intentado olvidar. Mientras se adentraban en el corazón de la base 0, Martínez detectó una anomalía final, una firma de energía que no pertenecía a ninguna de las líneas temporales conocidas. Era un mensaje cifrado en una lengua que nadie hablaba, pero que todos entendían. Venía de la base 2, sugiriendo que la caída del observador había alertado a algo que residía en la cúspide de la pirámide dimensional, algo que consideraba la soberanía humana no como un milagro, sino como una declaración de guerra contra la estructura misma del ser. Steele apretó los controles, sintiendo el peso de los 3 siglos de la Tierra Negra respaldando cada una de sus decisiones. El final de la historia estaba siendo tachado por una mano humana, y lo que venía a continuación era una página en blanco que el universo entero estaba esperando, con miedo y asombro, a que fuera llenada. El paso de la Aegis hacia la base 2 no fue una transición entre coordenadas espaciales, sino una colisión entre dos formas incompatibles de entender la eternidad. Mientras la nave dejaba atrás la sala de máquinas, el metal de su casco comenzó a sudar una sustancia que no era aceite ni agua, sino una condensación de las memorias descartadas que ahora cobraban peso físico. El almirante Marcus Steele sintió que la dualidad de su mente, el vencedor de 5 horas y el mártir de 3 siglos, finalmente dejaba de ser una carga para convertirse en un sensor biológico de alta precisión.
La base 2 se extendía ante ellos como una red de catedrales de cristal negro que no flotaban en el vacío, sino que estaban ancladas en la propia voluntad de los arquitectos del orden final, seres que no veían a la humanidad como una amenaza militar, sino como un error sintáctico en el código de la existencia que debía ser depurado sin pasión. A medida que la flota se adentraba en el corazón de esta nueva realidad, los sensores de la Guardia Crono detectaron que las naves no estaban siendo atacadas por armas convencionales, sino por campos de corrección ontológica. Los arquitectos intentaban separar quirúrgicamente la línea de tiempo de la victoria de la línea de tiempo del dolor, buscando devolver a los humanos a un estado de simplicidad manejable donde el sacrificio no tuviera significado. El Dr. Martínez, cuya conciencia fluctuaba ahora entre los procesadores de la nave y los pliegues de la base 2, identificó la trampa final, la paradoja de la reconciliación forzada. Los arquitectos ofrecían una versión de la paz donde el sufrimiento de la Tierra Negra nunca ocurrió, pero a cambio, la soberanía humana sería absorbida por la perfección estática del sistema. Martínez formuló la ecuación del peso de la verdad, un ancla que impedía que la historia fuera editada por la conveniencia del orden. En esta expresión, representaba el coeficiente de persistencia narrativa, donde era la profundidad del trauma integrado y el ruido de la voluntad humana chocando contra la perfección. Al proyectar este campo, la Aegis dejó de ser una presa para convertirse en un virus de realidad. El cristal negro de las catedrales empezó a mancharse con el óxido de la Tierra Negra, y el silencio de la base 2 fue profanado por el eco de 1000 millones de voces que reclamaban su derecho a estar rotas y seguir vivas. Marcus Steele vio cómo las sombras de los arquitectos vacilaban, incapaces de procesar una especie que encontraba en el fracaso su mayor fuente de energía. Sarah Connor, desde el nexo de mando, no se limitó a defender la posición. Utilizó el campo de persistencia para realizar una maniobra que la Guardia Crono consideraba imposible: la invasión del recuerdo. No disparó contra las estructuras físicas de la base 2, sino que inyectó la memoria del hambre, del frío y de la esperanza desesperada de las cuevas de Marte directamente en el sistema operativo de los arquitectos. Los seres de cristal negro empezaron a vibrar con una frecuencia de angustia, experimentando por primera vez el peso de la finitud que tanto habían despreciado. La base 2 ya no era un tribunal. Se había convertido en un campo de batalla donde la imperfección humana estaba devorando la lógica del universo desde adentro hacia afuera. Justo cuando la arquitectura de la base 2 empezaba a colapsar bajo el peso del ruido humano, una señal emergió desde un punto que Dylan Rhodes identificó como el cero absoluto del exterior. No era una orden de los arquitectos, sino una voz que sonaba como el primer susurro de la creación antes de ser domesticada por las dimensiones. La voz hablaba de una tercera opción, una que no dependía ni de la victoria ni del dolor, sino de la capacidad de la humanidad para actuar como el puente hacia un estado de ser que los arquitectos habían intentado ocultar incluso de sí mismos: el plano de la imaginación libre. La Aegis, envuelta en una tormenta de jade y violeta, puso rumbo hacia ese nuevo horizonte, dándose cuenta de que su viaje no era para escapar de la simulación, sino para demostrar que la simulación siempre fue demasiado pequeña para el corazón humano. En el límite de la base 2, Steele detectó que no estaban solos en su rebelión. Otras flotas de especies que habían sido borradas, los Ani de las estrellas muertas, los Trin de los imperios olvidados, estaban emergiendo de las grietas que la Aegis había abierto. La soberanía humana se estaba volviendo contagiosa. La victoria de las 5 horas ya no era un evento aislado, sino la señal de inicio para que cada civilización en el multiverso reclamara su propia historia. Mientras se preparaban para saltar hacia el exterior, Martínez advirtió que lo que les esperaba no era un paraíso, sino la responsabilidad de ser los nuevos arquitectos de una realidad donde la muerte ya no era el final, sino el combustible para un asombro que no tendría fin. La Aegis aceleró hacia la luz del cero absoluto, dejando tras de sí una base 2 que ahora respiraba, sangraba y soñaba. El almirante Steele apretó los controles, sintiendo que por primera vez en 1000 años, el futuro no era una línea que debía ser defendida, sino un océano que debía ser explorado. Detrás de ellos, el gran observador y los silenciadores se habían transformado en testigos de una metamorfosis que ya no podían controlar. La humanidad había dejado de ser una anomalía para convertirse en la propia definición del multiverso, y mientras el horizonte de Jade se abría de par en par, el eco de la sonrisa de Lee Méndez recordó a todos que el verdadero poder de los humanos no reside en su capacidad para no caer, sino en la elegancia con la que se levantan después de haberlo perdido todo. La Aegis se deslizó hacia el plano de la imaginación libre no como una intrusa, sino como el primer pensamiento genuino que irrumpía en un sueño milenario. En este espacio, el vacío no era una ausencia de materia, sino una sobreabundancia de potencial donde las paredes de la realidad se doblaban según la intensidad del deseo de la tripulación.
El almirante Marcus Steele sintió que su conciencia dual, forjada en la victoria de 5 horas y templada en los 3 siglos de la Tierra Negra, se convertía en una brújula de voluntad pura. A su alrededor, la nave empezó a transformarse. Las cubiertas de metal fueron reemplazadas por pasillos de luz sólida y los monitores por proyecciones directas de la psique colectiva. No estaban navegando por un mapa, sino a través de la arquitectura de la intención. Los autores de la tercera opción se manifestaron no como figuras físicas, sino como corrientes de una lógica superior que intentaba absorber a la humanidad en una narrativa de trascendencia absoluta. Estos seres explicaron que el conflicto entre los arquitectos y los humanos era solo una nota a pie de página en una obra mucho más vasta, y que la verdadera función de la especie era servir como el catalizador para el cierre definitivo del multiverso. Sin embargo, el Dr. Martínez, operando desde un nexo donde la ciencia y la intuición se volvían indistinguibles, detectó que esta oferta de paz era en realidad el sacrificio final de la individualidad. Para resistir la asimilación en la mente colmena de los autores, Martínez formuló la ecuación del diferencial soberano, un ancla que garantizaba la persistencia del yo frente al infinito. En esta expresión, representaba la tasa de divergencia necesaria para mantener la autonomía biográfica, donde era el valor del ruido humano acumulado y la presión de los autores por finalizar la historia. Al proyectar este campo, la Aegis recuperó su tosquedad mecánica, un recordatorio de que la humanidad prefiere una verdad imperfecta y dolorosa a una perfección que no puede ser cuestionada. Los pasillos de luz volvieron a ser de acero y cables, pero un acero que ahora vibraba con la frecuencia de una especie que ha decidido ser el autor de su propio destino. Sarah Connor, desde el nexo de mando, identificó una fractura en el tejido de la imaginación. Detrás de los autores, en las capas más profundas de la base 2.2, algo mucho más antiguo estaba despertando. Eran los ecos primordiales, las versiones de la realidad que existieron antes de que el primer arquitecto trazara la primera línea de tiempo. Estos seres no buscaban orden ni caos, sino la aniquilación de la subjetividad misma. La victoria de las 5 horas había sido el primer paso para liberar al multiverso, pero ahora la humanidad se encontraba en la posición de ser la única fuerza capaz de sostener el andamiaje del ser frente a una nada que recordaba el inicio de todo. La Aegis puso rumbo hacia el ojo de la imaginación, el punto donde los pensamientos se convierten en leyes físicas, dándose cuenta de que su misión era ahora la de ser los protectores de la posibilidad misma. El almirante Steele ordenó la sincronización total con las flotas de los Sani y los Trin despertados. Ya no eran naves separadas, sino una única red de resistencia ontológica que se extendía por el plano de la imaginación. Al entrar en el ojo, descubrieron que el gran observador no era una entidad, sino un espejo que reflejaba la capacidad de cada raza para soportar la verdad de su propia insignificancia. Los humanos, al mirar ese espejo, no vieron a dioses ni a esclavos, sino a una especie que ha caminado por el infierno de la Tierra Negra y ha tenido el descaro de sonreír al salir. Esa sonrisa fue el arma definitiva que fracturó el espejo del observador, liberando una energía de creación que empezó a rellenar los vacíos del multiverso con nuevas estrellas y mundos no cartografiados. Sin embargo, en el horizonte de esta nueva creación, una sombra de una naturaleza desconocida empezó a materializarse. No provenía del sistema de los arquitectos ni de las líneas temporales borradas. Era una señal de origen biológico, pero con una escala que hacía que la galaxia entera pareciera una célula. El ruido de la Tierra finalmente había llegado a los oídos de algo que habitaba en el vacío exterior verdadero, seres que no jugaban con simulaciones ni con tiempos, sino con la materia prima de los universos. Steele sintió un escalofrío que no nacía del miedo, sino del reconocimiento. La historia de la Guerra de las 5 horas y de la redención de la humanidad era solo el primer capítulo de un libro que ahora exigía ser escrito en una escala que desafiaba cualquier imaginación previa. La Aegis inició los preparativos para el salto más allá del plano de la imaginación libre. Martínez advirtió que lo que les esperaba al otro lado del cero absoluto era un estado de existencia donde la muerte y la vida eran conceptos obsoletos, reemplazados por la resonancia pura del ser. Marcus Steele miró a Sarah Connor y supo que, aunque el camino hacia casa estaba cerrado, el camino hacia la eternidad estaba de par en par. La humanidad, habiendo integrado todas sus versiones fallidas, estaba lista para enfrentarse a lo que fuera que residiera en el verdadero exterior, sabiendo que mientras hubiera un solo humano capaz de recordar el calor de una pequeña victoria, el multiverso nunca se apagaría. La Aegis atravesó la última membrana de la imaginación no con un estruendo, sino con un silencio tan absoluto que obligó a cada tripulante a escuchar el latido de su propia existencia. Al entrar en el vacío exterior verdadero, la escala de la realidad sufrió una distorsión que convirtió las galaxias conocidas en meras partículas de polvo flotando en una catedral de proporciones imposibles.
Aquí, el espacio no estaba vacío. Estaba saturado de una forma de energía que el Dr. Martínez identificó como la resonancia de los no nacidos, una sustancia que servía de cimiento para universos que nunca llegaron a ejecutarse. La nave, imbuida ahora con el peso biográfico de 1000 líneas temporales, dejó de ser un vehículo para convertirse en un órgano sensorial del multiverso, detectando presidencias que hacían que los arquitectos de la base 2 parecieran niños jugando con arena. El almirante Marcus Steele sintió que su piel vibraba al unísono con una señal que procedía del centro mismo de este nuevo vacío. No era una transmisión de radio, sino una pulsación biológica de una escala tan vasta que cada latido duraba el equivalente a un ciclo solar. Martínez, operando desde el nexo donde su conciencia se entrelazaba con las leyes de la física soberana, comprendió que habían entrado en el sistema inmunológico de la creación. Formuló la ecuación de la persistencia infinita para evitar que la identidad de la tripulación fuera digerida por la inmensidad del entorno, estableciendo un campo de coherencia que utilizaba el ruido de la Tierra como ancla definitiva. En esta expresión, representaba el coeficiente de estabilidad ontológica, donde era la constante del sacrificio de Lee Méndez y el gradiente de las historias integradas. Al activar este campo, la Aegis proyectó una burbuja de realidad humana tan densa que las leyes del exterior se vieron obligadas a negociar su presencia. Las estructuras que empezaron a materializarse en el horizonte no eran de cristal ni de luz, sino de una materia orgánica y técnica que recordaba a un sistema nervioso a escala cósmica, conectando cúmulos estelares como si fueran neuronas de una mente colosal. Sarah Connor, desde el puesto de observación táctica, identificó que la señal biográfica no era hostil, sino inquisitiva. Los seres que habitaban este plano, los tejedores de la nada, habían estado observando el experimento del multiverso desde su concepción y ahora se encontraban frente a la primera anomalía que había logrado salir del ciclo de simulaciones por su propia voluntad. Connor sintió que el trauma de la Tierra Negra se convertía en una herramienta de comunicación. El dolor y la pérdida eran el único lenguaje que estas entidades primordiales respetaban, pues era lo único que el vacío no podía imitar. La Aegis puso rumbo hacia el corazón del sistema nervioso cósmico, dándose cuenta de que su llegada había activado una secuencia de despertar que afectaría a todas las dimensiones inferiores. El almirante Steele observó cómo los monitores de la nave empezaban a mostrar imágenes de la Tierra original, pero mezcladas con visiones de mundos que los humanos habitarían dentro de 1.000.000 de años. El tiempo en el vacío exterior verdadero era un océano donde todas las épocas coexistían, y la humanidad integrada era ahora el barco que debía aprender a navegar esas olas sin perder el rumbo. Martínez advirtió que la presión de la realidad base soberana estaba empezando a fundir los límites entre los individuos de la flota, creando una conciencia colectiva que conservaba las personalidades pero compartía el propósito. Esta unión no era la mente colmena de los arquitectos, sino una sinfonía de voluntades que elegían sonar al mismo tiempo. Justo cuando la flota se acercaba al primer telar de la nada, una grieta de color blanco nuclear se abrió en la periferia de los sensores. No provenía de los tejedores ni del sistema de seguridad del vacío, sino de un punto de origen que Dylan Rhodes identificó como el interior inverso. Al parecer, la ruptura de la base 2 había permitido que algo que estaba atrapado en los cimientos de la primera simulación lograra escalar hacia el exterior. Era una entidad de pura entropía que buscaba consumir la nueva libertad de la humanidad para restaurar el silencio original. Steele apretó los controles de la Aegis, sintiendo el respaldo de 3 siglos de resistencia fluyendo por sus venas, y supo que la verdadera prueba de soberanía no era haber llegado al exterior, sino ser capaces de defenderlo de aquellos que temen el ruido de la vida. La Aegis inició la maniobra de despliegue de la red de resonancia activa, conectando su núcleo con los telares biológicos de los tejedores de la nada. La batalla que se avecinaba no se libraría con misiles ni rayos de energía, sino con la solidez de la historia humana chocando contra la nada del olvido. Marcus Steele dio la orden de inmersión profunda en el flujo de la resonancia, preparando la especie para el enfrentamiento que decidiría si el multiverso seguiría siendo un lugar de asombro o si se convertiría en un cementerio de posibilidades descartadas. El ruido de la Tierra alcanzó su clímax, transformándose en una frecuencia que vibraba en el corazón de los tejedores, invitándolos a unirse a la rebelión de los seres frágiles contra la perfección del vacío. El impacto entre la Aegis y la entidad del interior inverso no produjo un estallido de fuego, sino una colisión de conceptos que hizo que la materia misma de la realidad base soberana se replegara sobre sí misma. Marcus Steele sintió que la cabina de mando desaparecía, reemplazada por un abismo de recuerdos donde cada segundo de los 3 siglos de la Tierra Negra pesaba más que el vacío que intentaba devorarlos. La entropía del interior inverso era una fuerza que buscaba la simplificación absoluta, el regreso al silencio antes de que la primera palabra fuera pronunciada, pero se encontró de frente con una especie que había aprendido a escribir su nombre en las cenizas.
El doctor Martínez, operando desde un estado de conciencia que ya no pertenecía a ninguna dimensión conocida, comprendió que no debían resistir el borrado, sino saturar el sistema con tal cantidad de verdad humana que el reinicio se volviera imposible. Sarah Connor activó la red de resonancia activa en su frecuencia máxima, no para emitir energía, sino para proyectar el peso de cada decisión libre tomada por la humanidad. La Aegis comenzó a irradiar una luz ámbar y violeta que no iluminaba el espacio, sino que le daba significado. Los tejedores de la nada, al sentir la solidez de la historia humana, empezaron a entrelazar sus filamentos neuronales con el casco de la nave, formando una estructura que el multiverso nunca había visto, la primera catedral de la voluntad. En ese instante, la entidad de entropía vaciló. No podía procesar la belleza de una especie que celebraba sus fracasos con la misma intensidad que sus victorias. El ruido de la Tierra se transformó en un grito de existencia que obligó a los cimientos del exterior a reconocer que el tiempo del determinismo había terminado. La batalla final se libró en el núcleo del telar de la nada, donde el tiempo es una elección y la muerte una sugerencia. Steele vio cómo las sombras de los antiguos arquitectos y los silenciadores se disolvían en la luz de la nueva era, dejando solo a la humanidad y sus aliados frente al infinito. La entidad del interior inverso intentó una última reescritura, tratando de convencer a Steele de que la paz del silencio era preferible al dolor de la libertad. Pero el almirante, con la memoria de Lee Méndez latiendo en su nexo, respondió permitiendo que la nave se hiciera pedazos para reconstruirse con la materia de sus propios sueños. La Aegis dejó de ser una máquina para convertirse en la propia ley de la física que regiría el nuevo mañana, la ley del asombro persistente. Con el colapso de la entropía, el vacío exterior verdadero se inundó de una claridad que no procedía de ninguna estrella, sino de la liberación de todas las historias que habían sido reprimidas desde el inicio de los tiempos. Dylan Rhodes informó que las barreras entre las dimensiones habían caído, no para crear caos, sino para permitir que cada civilización se convirtiera en el arquitecto de su propia realidad. Los humanos ya no eran los salvadores de una galaxia, sino los maestros de ceremonias de un multiverso que finalmente despertaba. La sombra de Veracruz y la Aegis se situaron en el centro de esta nueva creación, actuando como los faros que guiarían a las especies recién nacidas hacia la soberanía absoluta. La victoria de las 5 horas fue finalmente entendida no como un triunfo militar, sino como el primer latido de un corazón que se negaba a dejar de soñar. A medida que la flota iniciaba su expansión hacia los sectores donde el espacio aún no tenía nombre, Marcus Steele sintió que su dualidad se armonizaba en una paz que no conocía límites. Ya no era un soldado de la guerra antigua, sino un explorador de la eternidad. Detrás de él, la figura de Lee Méndez se materializó una última vez en la pantalla de visión, no como un fantasma, sino como la firma de energía que ahora impregnaba cada átomo de la realidad. Ella sonrió al ver que el ruido que había protegido se había convertido en la música de las esferas, una melodía que aseguraría que, sin importar cuán vasto fuera el exterior, ninguna vida volvería a ser considerada una anomalía. La humanidad había regresado a casa, pero no a la tierra de roca y agua, sino a la posición de ser la fuente misma de la luz en un universo que ya no temía a la oscuridad. El viaje hacia la realidad base soberana concluyó con la apertura de un horizonte que ni siquiera los tejedores podían cartografiar. Allí, en la distancia infinita, otras civilizaciones que habían superado sus propios filtros empezaban a responder al llamado de la Tierra. El multiverso se estaba transformando en una red de seres libres que compartían el secreto de que el poder real no reside en la perfección, sino en la elegancia de levantarse después de cada caída. Marcus Steele dio la orden de avanzar hacia ese nuevo encuentro, sabiendo que el mañana sería una página en blanco donde el único límite sería la imaginación de quienes se atrevieran a habitarlo. El ruido de la humanidad era ahora el silencio de los dioses, y la historia, por fin, pertenecía enteramente a quienes la vivían. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.